Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. El tema de este programa el día de hoy es Tijuana, joven pero con historia. Nuestra querida ciudad cumple sus primeros 132 años. Y bueno, qué mejor que tener al invitado que tenemos el día de hoy, una especialista en el área que va a hacer que nos caigan uno, sino muchos veintes sobre la historia de nuestra tan querida ciudad. Como les comentaba, el chat queda abierto a partir de este momento para que hagan sus comentarios y sus preguntas. Probablemente va a haber muchas y bueno, nuestro invitado podrá responderlas. Ya tenemos al maestro en la línea. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por abrirnos espacio en su agenda. Como le comentaba hace un momento, estoy muy emocionada de que haya aceptado nuestra invitación. Yo soy una gustosa de la historia y aprender pues me emociona mucho, y más de mi ciudad, que sé que es una ciudad joven, o por lo menos eso se dice, ¿no? Ya usted nos va ahorita a orientar y a decirnos qué tan joven es Tijuana. Y sé que vamos a descubrir muchas cosas nuevas, porque se dicen muchas cosas también, pero solamente quien trabaja directamente con los documentos y con mucha información es quien nos puede aterrizar en esta veracidad, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, pues si me permite, voy a hacer su presentación con nuestro público. Eh, el doctor Josué Beltrán Cortés es tijuanense, licenciado en Historia por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, doctor en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis. Tiene su especialidad doctoral es Antropología del Desierto y de los Nortes de México. Vaqueros, rodeo, jinetes de toros, sociedades rurales y ganaderas del norte y noroeste de México, historias, memorias, sociedades y representaciones de los nortes de México. Coordinador del Archivo Histórico de Tijuana durante el 2007, coordinador del proyecto del Museo de Historia de Tijuana de 2008 a 2010, donde tuvo bajo su responsabilidad la investigación, registro y documentación de la colección, además de ser el investigador y curador de la fotografía y colaborador de la autoría de los guiones del museo, coordinador del Museo de Historia de Tijuana y MAC durante la administración del 21º Ayuntamiento de Tijuana de 2013 a 2014. Cuenta con múltiples publicaciones de carácter nacional e internacional. En prensa ha publicado el capítulo del libro Jugar a ser vaquero, representaciones y discursos de los hombres de toro a través del rodeo en Baja California. Red Internacional sobre Imaginarios y Representaciones, Universidad Santo Tomás, Universidad Veracruzana. El libro Persistir, Reproducir, Jugar, Rodeo, Vaquería y Vaqueridad de la Baja California, de la Secretaría de Cultura de Baja California y el Colegio San Luis. Y actualmente es profesor de asignatura de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y coordinador del Archivo Histórico de Tijuana del Instituto Municipal de Arte y Cultura del actual ayuntamiento. Bueno, maestro, pues leí su semblanza y veo que también trae un vaquero adentro, ¿o me equivoco? Pues muchas gracias por la lectura. Pues no estás tan equivocada en ese comentario. Debo decir que antes de conocer el mundo de los vaqueros, a mí me gustaba presentarme entre mis círculos de amigos como un cholo más de la Liber, Ajá. porque pues mi acta de nacimiento dice que ahí nací, en la Libertad, aunque bueno, pues en realidad nací en una clínica del Seguro Social aquí en Tijuana, ¿no? Por allá por 1982,
pero me llama la atención que mi acta ahí dice, así dice, trae la dirección donde mi familia materna vivía aquí en la Colonia Libertad, aquí en Tijuana, porque bueno, pues de ascendencia somos michoacanos, pero a mis hermanos y a mí nos tocó nacer aquí en Tijuana, es decir, ya somos migrantes de segunda generación, pero al conocer el mundo de los vaqueros, por andar precisamente en las reflexiones, en el trabajo de campo, en la búsqueda de datos para solucionar mi tesis doctoral, pues descubrí todo un mundo que se asocia a los vaqueros, a los jinetes de rodeo en Baja California. Sin embargo, me tocó descubrir que pues va más allá el rodeo. Lo que implica hablar de rodeo va más allá de hablar de un simple deporte, sino hablar de cultura y de tradición en Baja California, que bueno, una cultura, una tradición, una práctica que ha sido invisibilizada por ese esfuerzo que el Estado mexicano ha hecho desde la década de 1930, sobre todo en la década de 1940, dicen historiadores como Ricardo Pérez Montfort, por asociar a la figura del charro, ¿no? Y oficializar y sintetizar la cultura en una figura o en un ícono que fuera fácilmente reconocible y sobre todo estereotipado primero por los otros, por los extranjeros, que por nosotros. Pero vaya, hablar de vaqueros en Baja California es hablar de siglos de convivencia, de persistencia social, por eso manejo eso en el título de la tesis y bueno, pues de hecho es la primera vez que se comenta que esta tesis va a ser prontamente publicada como libro, gracias al patrocinio y gracias pues a que la Secretaría de Cultura de Baja California, ¿no? Encabezada por el licenciado Pedro Ochoa, pues dijo, va, porque pues esto es hablar de tradición, es hablar de patrimonio cultural, porque vaya, pues hablar de las misiones en Baja California es remontarnos para hablar del proceso de larga duración desde el siglo XVI, pero ya cuando se institucionaliza y se desarrolla eso llamado misión, ese pueblo de indios administrado en lo temporal y en lo espiritual por los sacerdotes, pues es propiamente hablar de finales del siglo XVII, ¿no? En 1697 se estableció la primera misión, pero bueno, antes del establecimiento pues hay todo un proceso, ¿no? Que tarde o temprano implica hablar de la introducción de la ganadería, que pues fue el sustento económico, la forma económica que garantizó el éxito de las misiones, ¿no? Y hablar de ganaderías pues es hablar de vaqueros, es hablar de modos de vida, de procesos, de dinámicas de vida cotidiana que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo propio de esa historia y que bueno, hoy los vaqueros de la Baja California, de toda la península, pero yo observé lo que toca a nuestro estado, ¿no? Del desierto central peninsular hacia arriba hasta Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, por supuesto también San Luis del Colorado, pues es hablar de una práctica que vaya, para nosotros es un deporte, pero implica que estos vaqueros lo llevan al deporte, a ese deporte, perdón, los saberes que a lo largo de esa vida, cotidiana pues han desarrollado, ¿no? Pero es hablar de siglos. Pero repito, insisto, pues no los vemos porque la mirada que hemos construido para hablar precisamente de la historia de Baja California, pues es otra, ¿no? O incluso para hablar de Tijuana, ¿sí? Para hablar de Tijuana, la mirada que hemos construido pues ha sido una totalmente artificial, ¿no? Una totalmente inventada, diría el historiador Eric Hobsbawm. Por ejemplo, la fecha de fundación de nuestra ciudad, ¿no? 11 de julio de 1889, acabamos de celebrar 132 años de fundación. Sin embargo, es una fecha que fue convenida o fue construida, fue acordada. Maestro, esa es la palabra maestro, más esa la vamos a ver más adelante. Primero le quiero preguntar algo, Bien. para allá vamos. Me gustaría que compartiera, por favor, cómo nace, cuándo le nace a usted el interés por la historia. Pues muy buena pregunta. ¿Cómo y cuándo le nace a usted el amor por la historia? Porque vamos a llegar a Tijuana, por supuesto, pero me gustaría primero que usted nos compartiera de manera personal cómo se construye usted como historiador, cuándo se contacta por primera vez y se enamora de su área, de la que ahora es su área de estudio. Bien, pues tengo que decir que en el Museo de las Californias, en el Centro Cultural Tijuana, tuve la oportunidad y la fortuna de que por una o por otra razón pues me dieran trabajo en ese espacio.
Yo terminé la preparatoria en el año 2000. Hice la preparatoria en un lugar en donde no quería estudiar, en el CETI 156. Yo quería estudiar, mi preparatoria yo la quería hacer en la Prepa Federal, en el Lázaro Cárdenas. Pero bueno, por situaciones que en aquel momento estábamos viviendo, situaciones familiares, tuve que estudiar en otra preparatoria. Estudié aquí en Otay, donde actualmente está mi casa, su casa. El CETI 156, que vaya, recuerdo con mucho cariño también la preparatoria, pero sí quiero decir que es una preparatoria en la que yo no quería estudiar porque yo quería estar en la prepa federal. Mis hermanos sí fueron a la prepa federal, yo no, pero bueno, pero tengo que comentar que, bueno, egresé de la preparatoria en el año 2000, no entré de inmediato a la universidad. Yo quise estudiar medicina en algún momento. Como yo no quería estudiar en esa preparatoria, descuidé mucho mi promedio. Y cuando hice el examen en 2 ocasiones para entrar a la Facultad de Medicina, el promedio salía calificado con buen promedio en el examen de entonces para ingresar a la UABC, a medicina, pero el promedio de la preparatoria me lo bajaba y eso impedía que entrara a medicina porque, bueno, entran únicamente los promedios más altos. Como no entré de inmediato a la universidad, bueno, pues me metí a trabajar, ¿no? Aunque de alguna manera yo trabajaba desde la secundaria. Uno de mis tíos habló con mis papás y dijo, ¿sabes qué? Pues es buena experiencia que este muchacho venga a trabajar, que no esté tan ocioso, y me llevó a trabajar con él al Toreo de Tijuana, ¿no? Desde la secundaria. Pero bueno, cuando egresé de la preparatoria, por esto que estoy comentando, no entré de inmediato a la universidad. Entré a trabajar a la librería de las Californias, que es una librería que pertenece a Educal, que bueno, actualmente Educal está fusionado con el Fondo de Cultura Económica. Ahí conocí a alguien que a la fecha sigue siendo un muy buen amigo mío, Marco Antonio Jaramillo, que por cierto, si por alguna razón lo está escuchando, lo está viendo, le mando un fuerte abrazo y un saludo muy, muy cordial y muy fraternal, ¿no? Entonces, Marco, perdón, no es Marco Antonio, es Marco Jaramillo, al conocernos en la librería de Ducal, de ahí en el Secut, me dijo, oye, ¿tú tienes aptitudes para las humanidades? Y yo le dije, pues muchas gracias. Él había estudiado filosofía, estaba estudiando filosofía cuando trabajábamos ambos en la librería de las Californias, en el Secut. Dije, muchas gracias, le digo, sucede que desde siempre he tenido yo acercamiento a las humanidades, porque gracias a la influencia principalmente de mis tíos, particularmente uno que se llama Hugo, pues en la casa materna siempre ha habido libros, siempre, siempre, y cualquier duda, volteaban a ver los libreros y ahí están los libros, ponte a leer, ¿no? Y antes de que si de plano ya no podía resolver yo la duda, mis hermanos, pues ya me la resolvían, nos la resolvían nuestros padres, nuestros tíos o nuestra abuela, ¿no? Porque gran parte de mi niñez yo la pasé en la casa de mi tío Hugo, de la persona que te estoy comentando. Entonces Marco me dijo, pues tú tienes muy buenas aptitudes para las humanidades, ¿qué quieres estudiar o qué vas a estudiar? Conforme nos fuimos conociendo, bueno, sabes que pues medicina, ¿no? Aunque antes de estudiar medicina yo había pensado en ser sacerdote, déjenme decirles, pero bueno, pues eso eventualmente lo fui abandonando, ¿no? En algún momento dije, bueno, yo quiero ser sacerdote, y después dije, bueno, si voy a ser sacerdote voy a ser jesuita. Eventualmente quise ser médico y bueno, pues esto que estoy platicando pues me trajo a la historia, ¿no? Entonces Marco me convenció de que yo me matriculara en filosofía. Entonces, cuando yo entré por fin a la universidad, por allá por 2002, yo entré a la licenciatura en filosofía. En ese inter me invitaron a trabajar al Museo de las Californias. Conocí a 2 historiadores que han marcado mi trayectoria personal y profesional. El licenciado Carlos Alberto García Cortés, que en ese momento era jefe operativo del museo. Carlos ahorita es el gerente del museo, pero en aquel momento el gerente era el doctor Mario Alberto Magaña Mancillas. Entonces, la amistad que empecé a cultivar con Marco, con su círculo inmediato, además, la pareja de entonces de Marco era la secretaria del museo. Empecé a conocer al restaurador Hilario de Jesús, ¿no? Eventualmente a Carlos, eventualmente al entonces maestro, hoy doctor Mario Alberto Magaña, hoy por hoy es investigador del Instituto de Investigaciones Culturales, museo de la UABC, pero allá en Mexicali. Total que el contacto con ellos, la amistad con ellos y el tronco común de la facultad de humanidades, el tronco común de las licenciaturas en humanidades, de la entonces Escuela de Humanidades, hoy es facultad, pues me llevó a cambiarme de carrera, de licenciatura. Cuando terminé el tronco común, cuando rebasé el segundo semestre, entrando al tercer semestre, hablé con el coordinador
el entonces coordinador, el maestro Osvaldo Arias Abaca, ¿sabe qué, maestro? Pues me quiero cambiar de historia. Y me dijo, tomaste una buena decisión porque tienes más aptitudes para la historia que para la filosofía. Pues para esto debo comentar que yo no sabía, a pesar de lo que dije, de mi contacto permanente con los libros y con cierto ambiente que vaya, pues sí influenció para tomar ciertas decisiones a partir de entonces, yo no sabía que la historia, que las humanidades en sí, pues eran una profesión. Yo, como la mayoría de la gente, yo pensaba que pues esto era un hobby, que la historia es algo para gente que tiene muy buena memoria, es recitar los libros de memoria y aprenderse ciertos datos pues para salir al paso. Pero no, descubro que es todo un mundo, es una profesión de la cual pues se puede vivir y se puede vivir muy bien, ¿no? Aunque bueno, hay pocos historiadores Ay, que sean millonarios. acaba usted de tocar un punto súper importante. Ojalá lo hayan escuchado, lo que dijo, que puede ser rentable estudiar historia, ¿no? Precisamente eso era lo que le iba a preguntar también, pero adelante, maestro, siga. Sí, no, no. Entonces, sí se puede vivir y se puede vivir bien, ¿no? Quizá muy bien, pero bueno, aunque la mayoría de los historiadores pues no nos terminamos haciendo ricos, pero sí vivimos cómodamente. Aunque sí hay historiadores que se han hecho millonarios en esto. Claro. Para muestra un botón, el historiador mexicano Enrique Krauss, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es otra historia, ¿no? Es hablar del neoliberalismo, cuando Carlos Salinas de Ajá. Gortari deshizo gran parte de las empresas del Estado mexicano, entre ellas a Clio, y bueno, pues en la práctica se la regaló a Enrique Krauss, ¿no? Digo en la práctica porque pues tampoco fue gratis, ¿no? Ni política ni económicamente hablando, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Tampoco quiero polemizar mucho, pero no Ajá. estoy diciendo mentiras, ¿no? Es algo que se sabe, buscándole Ujú. poquito se sabe, pero bueno, Enrique Krauss pues, le ha ido muy bien a través de Clio, ¿no? Y a través de Televisa también. Él ha sabido incursionar en el sector privado a través de la historia, ¿no? Es duramente criticado Enrique Krauss por esto, pero le ha ido bien, ¿no? Le ha ido bien, ojalá que a todos los historiadores nos fuera como le va a Enrique Krauss. Tampoco me estoy quejando, ¿no? Pero bueno, entonces descubro que es una ciencia, descubro que es una profesión y que, curiosamente, lo menos importante son las fechas precisamente, ¿no? Lo menos importante es aprendernos datos de memoria, sino los procesos. Eso, ajá. Actualmente, perdón. Maestro, sí, precisamente eso era lo que le quería yo preguntar. Fíjese, entró a la siguiente pregunta. Eh, Muchos de nosotros somos producto de la enseñanza de la historia, donde hay fechas, nombres, lugares y los personajes aprendemos a conocerlos como si fueran en la estampita. No tienen vida. Yo quiero ser muy honesta con el público y con usted. Yo soy producto de esa generación donde nos enseñaron además personajes buenos, malos, nada más, ¿no? No se entrelazaban. No quiero decir a qué edad, pero no hace muchos años, ha de saber, y vergonzosamente lo digo, pero al mismo tiempo me ha servido como aprendizaje. Yo cuando aprendí la historia, a mí siempre me ha gustado, pero gracias al cuestionamiento de unos de mis alumnos, ya hace varios años, ya están ellos por entrar a preparatoria y yo trabajo en primaria, que me cuestionaron sobre Porfirio Díaz. Y les dije, ay, ¿saben qué? Espérenme, me tengo que poner a leer para poderles platicar sobre eso. Y hasta entonces supe contemporáneos a Benito Juárez y a Porfirio. Y eso me llevó a la reflexión de la forma en que nos has enseñado historia. A mí, les voy a compartir, yo tuve un maestro del que lamentablemente no recuerdo su nombre en preparatoria, que nos platicaba ahorita que hablaba usted de eso, que lo que menos es, nos platicaba la historia, era una narrativa tan interesante como nos platicaba los sucesos, los hechos, que a mí me hacía escucharlo y transportar. Y eso es lo que a mí me permitió enamorarme de esa asignatura y de saber y de conocer y de sembrar en mí esta curiosidad. Y eso era precisamente lo que yo le quería preguntar. A todas estas personas que aprendimos la historia así y que por lo tanto el argumento es que es aburrida, que para qué, que ya sucedió, que para qué me sirve, ¿no?
y que somos producto realmente de alguien que transmitió mal una asignatura, somos producto de una asignatura pues mal impartida, ¿no? ¿Por qué les diría usted a estas personas? ¿Por qué es importante la historia? ¿Por qué aprenderla? Claro. Em, para empezar, me gustaría decir que la historia no es una ciencia del pasado. La historia es una ciencia del presente, ¿sí? Tienen los historiadores y aquellos que estudian la historia o que de alguna manera profesan el oficio de historiar, porque vaya, hay muy buenos historiadores y cronistas que no tienen un título de licenciado en historia. De hecho, hay cronistas, hay aficionados que de pronto investigan mejor que aquellos que nos decimos historiadores, ¿no? Pero las preguntas que nosotros nos hacemos, las hacemos desde nuestro presente, porque cada sujeto, historiador o no, tú, el público que nos escucha, que nos acompaña, su servidor, todos somos sujetos y actores de nuestro propio tiempo, por lo tanto de nuestro propio presente. Entonces, las preguntas que nosotros nos hacemos es desde aquellas cosas que nosotros estamos atestiguando, las cosas que estamos viendo en nuestro aquí, en nuestra hora, a nuestra hora, y recurrimos al pasado para dar explicaciones. Esa es la utilidad de la historia, para comprender por qué estamos como estamos. Si queremos comprender, por ejemplo, la situación de la violencia, ahí está la historia para explicarnos las cosas. Si queremos recurrir, si queremos explicar por qué los resultados electorales del pasado, del pasado mes de junio, bueno, ahí está la historia, ahí está el pasado que nos explica, ¿no? O los resultados electorales del 2018, o 6 años antes, o 12 años antes, etcétera. El tema que ustedes se imaginen, porque además hay tipos de historia, es decir, es un tipo de historia aquello que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Desde el kinder y hasta la preparatoria, y además esos rituales que nos inyectan a fuerza, nacionalismo, ¿no? Todos los lunes, todos los martes, quizá los miércoles, no sé, en mi época eran los lunes, ahorita no sé qué día de la semana sea, hay cosas que no, que no me gusta preguntarle a mis hijos, porque no, a mi esposa no le gustan ciertas explicaciones, ciertas respuestas que les doy a ellos. Dicen, no, oye, pues es que, o sea, no son adultos, no son doctores, ¿no? Todo a su momento, todo es un proceso, todo a su nivel, y vaya, pues tiene razón cuando me dice eso, ¿no? Es que de pronto a mí me apasiona y hablo de más delante de ellos, ¿no? Y de pronto a la escuela me los regañan porque dicen, no, eso no es cierto, no, es que sí es cierto, pero bueno, en fin, ¿no? No sé qué día sea ahorita, en mi época eran los lunes, pero esos son rituales para inyectarnos nacionalismo, pero también para enseñarnos, porque ¿A qué se refiere, perdón, a las asambleas? Sí, las A asambleas, los exactamente. lunes, sí, los lunes, y si no, fíjese, son los lunes, y si en la semana, el día festivo, cae en miércoles, pues en miércoles o en viernes. Bien. Entonces lo estoy comentando porque la cultura, ese conjunto de rasgos que han sido reproducidos a lo largo del tiempo, que define nuestro yo, ¿sí? La cultura justamente se aprende por reproducción social, ¿sí? En esas asambleas, en esas asambleas jugamos a ser mexicanos, jugamos a ser buenos ciudadanos, y lo estamos reproduciendo. Y por ende, cuando llegamos a cierto punto, a cierta edad, a cierto nivel educativo, por decirlo de otra cosa, pues ya tenemos ciertas certezas, ¿no? Tenemos cierto tipo de certezas, ciertos dogmas de historia, de identidad, de nación y de nacionalismos que pues damos por hecho. Y si no incursionamos más allá de manera crítica, pues no las comprendemos y no somos capaces, vaya, de dimensionarlas y de criticarlas para poder reflexionarlas más allá de la estampita, más allá de la fecha, más allá del dato. Sin embargo, por la manera en que nos las han enseñado, por la manera en que socialmente lo hemos reproducido a lo largo del tiempo, y además muchas veces a fuerza, ¿no? 8 de cada 10 niños no quieren estar en esas asambleas, ¿no? Los niños quieren estar jugando, los niños quieren estar haciendo otras cosas, ¿no? Los adolescentes, pues ni se diga. Y sabe ¿no? qué, maestro, fíjese, usted toca un punto muy importante. También es cómo no permitimos a los pequeños entender. A veces un error muy común es que obviamente, primero entender que el simbolismo para los más pequeños
A veces es el himno nacional, están bailando, porque ellos todavía no entienden toda todos estos conceptos, ¿sí? Este Conceptualización. simbolismo todavía no lo captan, ¿no? Y también a veces no hay el tiempo de explicarles de qué se trata, por qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, pues a veces cantan como les suena el himno nacional, ¿no? Y no les explican también qué quiere decir bridón, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí. Muchas palabras que nada más decimos y decimos, o a veces, ¿no? Vamos a leer las efemérides. Y los niños repiten la palabra efeméride todo el tiempo. ¿Qué es efeméride? A mí una vez un niño me contestó, son las tarjetitas que nos dan para que leamos. Entonces, ¿cómo también como adultos no les permitimos a los niños comprender para ir entendiendo, como llama usted, estos rituales, ¿sí? Que nos permiten o que nos van formando en una identidad nacional, pero además usted dijo ahorita algo, ¿no? Criticarla. Y no se trata de criticarla para degollarla, se trata para ser ciudadanos críticos y, como decía usted, entender mi realidad a partir de donde vengo, ¿no? Y por qué. Entonces, qué importante es lo que usted menciona con respecto a todos estos conceptos que nos son enseñados de manera automática y que nada más repetimos y repetimos y repetimos como periquitos porque se nos enseñó, pero no nos damos permiso ni nos permiten analizarlos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, y vaya, y precisamente por esto que estás comentando, ¿no? Y además porque pues es a fuerzas, ¿no? Y te lo tienes que aprender de memoria, y lo tienes que recitar, pues los niños, y eventualmente esos niños se convierten en adultos, ¿no? Pues crecen pensando que pues es, uno, es aburrido, dos, que no tiene utilidad porque ya le pertenece a muertos, pero sobre todo no se sienten, y perdón por lo que voy a decir, pero la mayoría no se sienten identificados con esa historia, y es una gran paradoja porque la historia oficial ha sido construida, y con historia oficial me refiero justamente a esa historia que nos enseñan en las escuelas públicas o privadas, desde el kinder y hasta la preparatoria, en muchos casos incluso hasta en la universidad, ¿no? Incluso al interior de nuestra licenciatura, ¿no? Hay profesores que pues, son oficialistas, ¿no? Van de acuerdo a los dogmas del régimen en turno, pero bueno, ese es otro boleto, ¿no? Ese es tema de quizá de otra conversación. No porque no lo quiera abordar aquí, sino es tema de otra conversación. Así es. Piensan que es aburrido porque se los enseñaron a fuerzas, piensan que es una ciencia del pasado porque le pertenece a los muertos, pero además la gran paradoja es que fue hecha para que nos identifiquemos, para que tengamos sentido de mexicanidad, de pertenencia, ¿no? A nuestra nación, porque pues se trata de la construcción del mito nacional, es decir, del nacionalismo, pero vaya, la mayoría de la gente no se siente identificado con eso que la teoría de la historia denomina como grandes hombres o grandes mujeres, ¿no? Es decir, no cualquiera fue un Miguel Hidalgo o un Hernán Cortés o un Agustín Iturbide, ¿no? Por 10 héroes que existen, que pertenecieron a las élites, que pertenecieron a cierta clase social, a cierto nivel socioeconómico, a cierto nivel incluso educativo, a cierta casta, según sea la época que estemos tratando. Por cada 10 grandes hombres hay un Pípila, por ejemplo, ¿no? O hay un niño artillero, o hay una Adelita. Entonces, pero la historia oficial ha tenido la utilidad de construir la esencia de la mexicanidad, pero es una gran paradoja porque pues a nadie le importa, ¿no? Muy poca gente la toma en cuenta, y si de esa poca gente que la toma en cuenta, muy poca todavía es crítica, ¿no? Y como tú lo comentabas, no para degollarla, ¿no? Atendiendo tus palabras, es para entenderla mejor. Y con esto voy a algo que comentaba anteriormente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que existen tipos de historia, ¿no? Existe la historia desde abajo, existe la historia oral, existe la historia social, la historia cultural, pero sobre estas ha prevalecido la historia política y la historia económica dentro incluso de la historia oficial. Entonces, hay que construir una historia en donde las masas se sientan identificadas,
y perdón por lo que voy, es una expresión que puede apreciarse, puede escucharse vulgar o peyorativa, no es mi intención, pero vaya, hay que construir una historia en la que cualquier hijo de vecino, y con esto pues me incluyo, ¿no? Yo era una persona, o soy una persona común y corriente. Ciudadano de a pie. Sí, o sea, vengo de barrio, ¿no? Comentaba hace rato, a mí me De gustaba, la antes Liber, del dijo usted. tema de los vaqueros, me gustaba presentarme como cholo de la Liber, que bueno, ya no me presento como cholo de la Liber, ¿no? Porque no sé, aprendí y aprendí con H mucho el etos del vaquero, aunque tampoco digo que soy vaquero, ¿no? Porque no pertenezco a ese mundo, Ajá. pero lo convertí en mi tema de investigación y es el tema del que pienso vivir durante mucho tiempo como profesor investigador. Pero bueno, como sea, cualquier hijo de vecino se tiene que sentir identificado con eso llamado historia, ¿no? Sin embargo, la labor que tenemos que hacer para eso, pues es ardua y no va a ser construida de la noche a la mañana, ¿no? Hay un académico de nombre Immanuel Wallerstein que dice, ¿sabes? Que hay que abrir las ciencias sociales, ¿sí? Porque con afán de cientificar las humanidades y las ciencias sociales, hemos tomado una distancia terrible de nuestro objeto de estudio, que es la cosa social, que es la cosa cultural, que son los sujetos, que son los interlocutores, aquellas personas que gracias a su testimonio, o en nuestro caso como historiadores, gracias a su andar en el tiempo, nos permiten construir lo que construimos como académicos o como científicos. El problema ha sido que hemos perdido ese piso, hemos perdido la conexión con nuestro objeto de estudio, y pues la gente dice, pues es que habla raro, no le entiendo, ¿no? Y aunque nosotros queramos hacer una historia cultural, social, desde abajo, una historia oral, etcétera, de pronto hablamos muy raros por exigencia de la academia. Entonces, a Así ver, es. tenemos que aterrizar todo eso, ¿no? Y de alguna manera, y ojo con lo que voy a decir, de alguna manera recuperar el sentido y esa máxima antigua que decía que la historia es o era la maestra de la vida, porque hubo una época en que efectivamente la historia era muy, muy, muy apreciada por la comunidad en general. Pero estoy hablando de la época de la antigua Roma, Ajá. estoy hablando de la época de la antigua Grecia, ¿no? Un gran político era un gran historiador, pero al mismo tiempo un gran ciudadano era un gran historiador, o por lo menos un gran conocedor de la historia, ¿no? Estoy Maes- citando, si Ajá. no me equivoco, a Cicerón o a Catón. Por favor, que ahí nuestro público me corrija, ¿no? Si no estoy Que citando a le Catón, estoy googleen y le citando a ayuden. Cicerón. Maestro, ahora bien, usted acaba de mencionar ahorita las diferentes formas de la historia y dentro de ella mencionó la parte oral. Y nosotros somos de una ciudad que está llena de leyendas, ¿sí? Una ciudad que ahorita veíamos eso, cumple sus primeros 132 años. Y yo le quería preguntar ahorita que le decía que íbamos para allá, ¿cómo andamos en la edad? No sé si tenga el dato. Decimos mucho que somos una ciudad joven, pero no sé cómo andamos en el ranking de ciudades a nivel nacional. No sé si usted tenga el dato, si andamos en la infancia, en la infancia, en la primera infancia, en la niñez, en la juventud, en la pubertad, en la juventud, en la adultez. ¿Dónde andamos? En el ranking de edad a nivel nacional. No sé si usted tenga el dato. Sí, híjole. Pues yo pienso que por edad estamos en la niñez, en la segunda niñez quizá, en la preadolescencia, pero vaya, híjole, de pronto me resulta un poquito complicado hablar de esto, Ajá. porque vaya, esto que estoy diciendo es solamente si nos comparamos, por ejemplo, a ciudades, más que centenarias, ¿no? Como la Ciudad de México, con una historia de por lo menos 600 años, o Guadalajara, o Monterrey, o para no irnos tan lejos y para hablar de una ciudad del noroeste, quizá del norte de México, aunque hay unos que dicen que Sinaloa no es parte del norte de México, por su clima, por su geografía, pertenece a la Mesoamérica, pero bueno, esa es otra discusión, Ajá. aunque los sinaloenses, si les preguntas, los sinaloenses dicen que son norteños, ¿no? Mi esposa es sinaloense y ella se asume como norteña, Ajá. pero bueno, el Culiacán, ¿no? Fundada en el siglo XVI, o Hermosillo, para no irnos tan lejos, ¿no? Una ciudad meramente norteña, ¿no?
Sin embargo, insisto y repito, cada historia pertenece según lo que estemos estudiando, a su propia trayectoria en el tiempo, y por ende hay que ver sus características muy puntuales y muy particulares. Ajá. Si comparamos a Tijuana con Ciudad de México, pues claro, Tijuana es una bebita Es todavía, una ¿no? bebé. O Eh, quizá está en la primera infancia o en la segunda infancia, sí. así, incluso si comparamos a Ciudad de México con París, por ejemplo, ¿no? O con Madrid, o con Pues no, Londres, también estamos ¿no? súper Con bebés. Moscú, con San Petersburgo, con Beijing, con Pues Kioto, no, bueno, no, nos va a o llevar sea, al, por maestro ende, nos va a llevar al embarazo. sí, no, y de hecho lo estoy haciendo con toda intención, Sí. porque tenemos que comprender que no es correcto hacer Ajá. esas comparaciones. Ok, excelente. Tijuana tiene su propia trayectoria en su propio tiempo. Sin Ujú. embargo, tampoco es una isla, ¿no? Por eso no nos vamos a divorciar, o no nos vamos a separar, o no la vamos a separar de ciertos procesos. Así Y me regreso un poquito a la pregunta anterior, o a los argumentos anteriores. Según el tipo de historia que estemos abordando, ¿no? La vamos a inscribir en el proceso que estemos tratando de estudiar, sea local, sea regional, sea nacional, sea internacional, o dicen algunos, sea global, es. Ujú. dependiendo de aquello que estemos observando, ¿no? Claro. Si la Por ejemplo, podría introducimos, ser que es una ciudad, eh, digamos, en el ámbito del comercio, ¿no? O de la migración, es probablemente una de las ciudades que tiene mayor madurez. ¿Podría claro, ser? efectivamente, ¿Sí? sí, por Ajá, supuesto, ¿no? entendámoslo así. Y hay que tomar Ama- en cuenta, Ujú. sí, no, no, Maestro, adelante, adelante. ajá, vámonos a Tijuana, porque mucho de nuestro auditorio está esperando con ansias a obtener de usted esta información que es tan valiosa para muchos, porque pues Tijuana, decía usted, no tiene la edad que tienen ciudades mucho más maduras, y que sabemos que a veces todavía rescatar información de nuestra ciudad puede ser muy complejo, ¿no? Porque apenas tenemos 132 años. Quisiera preguntarle si usted tiene el dato, o si hay ya el dato oficial, de dónde viene realmente el nombre de Tijuana, porque escuchamos muchísimas versiones, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Tijuana? Hay realmente una versión más aterrizada o más comprobada de dónde viene el nombre de Tijuana. Sí, claro. Pues para hablar del nombre de Tijuana hay que atender el antiguo vocablo derivado del idioma Kumiai. Iba a decir lengua, pero es un error decir lengua, o peor aún decir dialecto, ¿no? No, es un idioma. El idioma Kumiai, que bien puede derivar del vocablo Ticuán o Yanticuán, que según los lingüistas, y también estoy citando a un historiador, a uno de mis profesores, de hecho, al maestro Jorge Martínez Cepeda, sí, ya un maestro jubilado, es de Ensenada, por cierto, y pues saludos hasta por allá. En caso de que el maestro nos esté escuchando, viendo, le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo también. El maestro hacía mucho énfasis en esto, ¿no? El vocablo Tijuana deriva del Kumiai, Ticuán, Yantijuán, que significaría o lugar cerca del agua, y eso nos remite a hablar de lo que hoy conocemos como el río Tijuana, a pesar de que esté canalizado, ¿no? No al Océano Pacífico, porque algunos dicen, no, es que la playa, no, 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 no. Lo que nosotros comprendemos como Tijuana, la Tijuana histórica, obedece al valle, ¿no? Es más, ni siquiera lo que hoy conocemos como el centro, ¿eh? Pero también otra de las versiones es de que no es este lugar cerca del agua, sino el Cerro Tortuga, o el Cerro de la Tortuga. Y para eso hay que hacer referencia al geosímbolo más importante que tiene esta ciudad o esta localidad, según se vea, lo que nosotros hoy conocemos como el Cerro Colorado, ¿sí? El Cerro Colorado es una asignatura pendiente para los arqueólogos y para los historiadores, porque vaya, además de ser un geosímbolo, muy probablemente también fue un lugar ceremonial para los cumiaes, así como el Cerro del Cuchumá, por ejemplo, en lo que hoy conocemos y comprendemos como Tecate. Entonces, visto desde cierto ángulo, el Cerro Colorado, o desde cierto perfil, el Cerro Colorado efectivamente semeja o asemeja a una tortuga. Entonces, si no es lugar cerca del agua,
significa cerro tortuga, pero indiscutiblemente es un vocablo que proviene de el Umiay, ¿no? Que pues es la nación o el pueblo originario, ¿no? De lo que hoy conocemos, de lo que hoy comprendemos nosotros como Tijuana, ¿no? Antes del proceso de occidentalización o de españolización o de mestizaje que se provoca y se inicia también en el proceso o en la institucionalización de las misiones. Y para eso hay que comprender lo que en nuestro caso sucedió en la misión de San Diego a partir del año de 1769, ¿no? Si tomamos en cuenta esos datos, entonces la ciudad de Tijuana pues, tiene más de 132 años, ¿no? Ok. Pero vaya, pues Ajá, a ha ver. sido, ha sido un acuerdo o un convencionalismo que se tomó por allá por la década de 1970, ¿no? Entre los años de 1973, 1976, no recuerdo la fecha exacta, pero sí les puedo hablar Sí, del proceso, ¿por ¿no? qué deciden qué elementos toman, maestro, para instituir la fecha en que nace Tijuana? Ah, bien. Es una pregunta muy importante la que estás haciendo, porque vaya, para los años de 1973, 75, 1976, no se sabía, no se conocía la fecha de fundación de Tijuana, porque Tijuana, por la temporalidad y sobre todo por los procesos, ¿no? De la cual es resultado, a la cual obedece su historia, pues no es una ciudad colonial, ¿sí? No es una ciudad que haya sido fundada a partir de una proclama o a partir de una decisión o a partir de un acta, como señalaba la tradición colonial, ¿no? Y esas ordenanzas que cita el maestro, bueno, el doctor, también un investigador jubilado de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, el doctor Antonio Padilla Corona, dice, bueno, pues aquí no se obedeció a la tradición y al protocolo de las ordenanzas del rey Felipe II, ¿no? Esas ciudades, la mayoría de las ciudades antiguas, pues fueron fundadas en la época sino de Carlos I de España, V de Alemania, en la época del hijo de él, de Felipe II, ¿no? Aunque también con Carlos II, pero bueno, es irnos muy atrás en la historia, ¿no? Nuestra ciudad no pasó por esos procesos, nuestra ciudad simplemente empezó a ser por la decisión de una familia, la familia Argüello, ¿no? Aunque también esto que estoy comentando es muy complejo y es muy complicado porque muchos, de hecho yo no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero estoy hablando del convencionalismo y de la decisión que se tomó Ajá. para definir el 11 de julio de 1889 como la fecha de fundación, ¿no? Entonces, hacia la década de 1970, puntualmente entre los años de 1973 a 1976, pues no se conocía la fecha, no se tenía con no se tenía la certeza de cuándo había surgido formalmente u oficialmente, según se vea, en Tijuana. Se convocaron a una serie de simposios documentales de historia de Tijuana para definir esto, ¿no? Y fue convocado pues por los intelectuales o por los eruditos de Tijuana o sobre Tijuana de la época, entre los cuales hay que destacar al historiador emérito, doctor David Piña Ramírez. A pesar de lo que estoy diciendo, el doctor todavía está activo en la UABC, sigue siendo investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, pero entre ellos también Rubén Vizcaíno Valencia, por ejemplo, ¿no? Entre ellos y otros personajes de la época, bueno, pues se convocó a este simposio de historia documental y tras revisar los trabajos, las ponencias y las evidencias de aquel entonces, se decidieron por el trabajo, la ponencia de aquel que eventualmente sería nombrado como el decano de los cronistas de Tijuana, el señor Magdaleno Robles. El señor Magdaleno Robles llegó con un documento, ¿no? En donde se señala la fecha 11 de julio de 1889, que no era otra cosa más que un plano urbícola para la construcción del poblado Zaragoza en la parte norte del rancho Tijuana, ¿no? Entonces, la ponencia y el documento fue lo que encontraron en ese momento más acertado y decidieron entonces así la fecha de fundación, ¿no? Hoy, precisamente por la conciencia, por el conocimiento que tenemos de la historia y porque los historiadores somos críticos o debemos de ser críticos, decimos, bueno, sí, es esto, sin embargo, ¿no? Sin embargo, hay elementos que hoy conocemos que nos pudieran llevar no a contradecir, pero sí a criticar esa decisión que en su momento se tomó, porque vaya, haber decidido el 11 de julio de 1889 fue no haber tomado en cuenta que, bueno, ese documento fue producto de un litigio, de una disputa familiar por la herencia de la tierra, ¿no?
se obvió o se dejó de lado un proceso social que ya había sido iniciado a partir del establecimiento de la primera aduana, ¿no? En lo que actualmente conocemos como el Callejón Z, por allá por 1875, 1878, si mal no recuerdo, o por ejemplo procesos emanados de la misión de San Diego de Alcalá, ¿no? Procesos ganaderos, incluso procesos mineros, procesos emanados del Camino Real Misionero de las Californias. Pero bueno, lo cierto es que se tomó esa decisión, ¿no? Y por eso formalmente, oficialmente hablamos de una fundación virtual y hablamos de 132 años de historia, pero en el proceso de larga duración pues tenemos mucho más. Bueno, si no mucho más, por lo menos ¿Cuánto más. sería mucho más? ¿Cuánto sería mucho más? Híjole, pues si hablamos del proceso de larga duración y lo comprendemos y queremos comprender a Tijuana en una historia fronteriza, pero sobre todo en una historia regional, pues sería hablar de procesos que iniciaron en el siglo XVI, en lo que hoy entendemos como Baja California Sur, ¿no? Okay. Pero si hablamos de lo local, de lo que se restringe únicamente a Tijuana, bueno, pues entonces hay que hablar por lo menos de 1769, con el establecimiento de la misión de San Diego de Alcalá, ¿no? Alguien por ahí en alguna ponencia, en alguna mesa de trabajo, alguien una vez me criticó y me dijo, pues es que en Tijuana nunca hubo misiones. Al contrario, la ranchería de Tijuana pertenecía a la misión de San Diego. O también en alguna ocasión alguien me dijo, es que eso es Estados Unidos, no es México. Bueno, se nos olvida que eso fue México, por lo menos hasta 1848, ¿no? Si no es que identitariamente, imaginariamente, en el sentido del imaginario colectivo, no de la imaginación, por cierto, ¿no? Identitariamente, imaginariamente, pues eso sigue siendo México, o culturalmente, ¿no? Hay gente que ya hay más hablantes per cápita del español aquí en California que el inglés, ¿no? Entonces, si atendemos la cuestión cultural, pues eso sigue siendo México, sigue siendo Nueva España. Si atendemos el sentimiento de los Silver Dons, de aquellos que todavía se denominan como The Last Californios, ¿no? O de los últimos Californios. Entonces, según se vea. Entonces, según el proceso que miremos, ¿no? Pero vaya, por lo menos, al hablar de Tijuana, por lo menos hay que hablar de la fundación de la misión de San Diego en 1769. Pero repito, insisto, ¿no? En la década de 1970, en los simposios documentales de historia que acabo de citar, pues en aquella época había que tomar una decisión, ¿no? Porque se tomó la conciencia de que no se tenía una fecha de fundación, mucho menos un acta de nacimiento, y bueno, la ponencia de don Magdaleno Robles nos dio la oportunidad de poder celebrar el nacimiento de Tijuana, de poder tener un acta y una fecha de fecha de aniversario, ¿no? Exactamente, una fecha de aniversario. Y bueno, pues puntualmente eso es lo que celebramos año tras año cada 11 de julio, sin embargo no significa que ahí hay que detenernos, no significa que por arte de magia Tijuana nació el 11 de julio de 1889, al contrario, si queremos hablar de la existencia formal de la ciudad o de lo que hoy comprendemos puntualmente como Tijuana, hay que voltear a ver la década de 1920, ¿no? El proceso formativo del primer poblado, el proceso formativo de las primeras migraciones, pero para poder comprender, ¿no?, a la metrópoli que hoy tenemos, precisamente la década de 1970. Y no me estoy refiriendo a los simposios documentales que hoy acabo de mencionar, sino a la canalización del río, ¿sí? La canalización del río Tijuana marca un antes y un después para poder comprender a la ciudad en el sentido urbano que pues hoy tenemos, ¿no? Okay. Entonces, repito, insisto, ¿no? Según lo que estemos tratando, según lo que queramos explicar, según lo que queramos ver. Muy bien. Maestro, pues somos una ciudad que tenemos muchísimas leyendas. Mucha gente, si no es que todos los tijuanenses sabemos que en nuestra ciudad hay muchísimas leyendas. Nos conocemos las más famosas, de repente yo todavía he conocido nuevas que nunca había escuchado. ¿Cómo se aborda el tema de las leyendas en su calidad de historiador, desde la historia, desde el punto de vista de la historia? O sea, ¿cómo saber de dónde vienen? ¿Cómo saber qué tanto es el Vox Populi y qué tanto es realmente hechos que sí sucedieron y se van combinando?
Sí, a partir de la investigación, a partir de encontrar o no fuentes que sí podamos documentar, que sí podamos comprobar y cruzar con una diversidad de datos. Es un ejercicio fundamental para esto llamado historia, ¿no? Y ojo con lo que acabo de decir, fuentes que podamos documentar, es decir, no todo significa un documento de archivo. Puede ser, Conoce usted alguna de las leyendas o hay leyendas que sí tienen documentación? híjole, muy buena pregunta. La mayoría de las leyendas obedecen a la tradición popular, ¿no? Ajá. Y eso implica hablar de cuestiones de memoria, ¿no? Si la comunidad recuerda un relato de tal manera que nos permita rastrear la leyenda, entonces lo empezamos a cruzar con fuentes documentales, ¿no? Ajá. Voy a decir algo que quizá aparte de la comunidad cultural de Tijuana, o si no parte de la comunidad cultural, algunos miembros de la comunidad cultural no les va a gustar que diga. Por ejemplo, el mito de la tía Juana de Sorabeja, ¿sí? Ujú. Vaya, antes de existir la historia o antes de hablar de historia, es más común hablar de mitos y hablar de leyendas, porque justamente al contrario de la historia, ¿no? Y haciendo referencia a cosas que ya estábamos platicando momentos antes, ¿no? A diferencia de la historia, pues la gente se siente más identificada con los mitos y con las leyendas, ¿no? Porque se han reproducido a lo largo del tiempo, por tradición, por generación tras generación, nos la platican nuestros padres, nuestras abuelas, nos las platican nuestros vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya, no necesariamente todas son comprobables o son fiables, ¿no? Justamente cuando hablamos del origen del nombre de Tijuana, ¿no? Parte de la discusión o parte de los argumentos eventualmente recaen, ¿no? En la figura de la mítica tía Juana, ¿no? Una señora que, bueno, según lo que dice Sorabeja, pues llegó en la época de los misioneros franciscanos, que probablemente una misionera, Juana de Villalpando, que probablemente era de la nobleza. Bueno, pues son cosas que pues no se pueden, no han podido ser comprobadas, ¿no? Por un Ok. lado. Por otro, la evidencia que han encontrado los lingüistas y las evidencias documentales nos hablan de que el vocablo de Tijuana obedece al nombre del rancho, y antes de ser rancho, ranchería de Tijuana o de Tía Juana, según la época y según los documentos, porque bueno, a partir de 1848, con el establecimiento de la nueva frontera, la parte mexicana empezó a ser llamada Tijuana y la parte estadounidense Tía Juana, ¿no? Tía Juana desapareció para dar paso a de San Isidro Heights, lo que actualmente conocemos o reconocemos como San Isidro, ¿no? Es decir, Tijuana en realidad rebasaba el límite que hoy conocemos como la línea internacional. Pero bueno, lo que sí hemos podido comprobar es el ascendente Kumiai del vocablo, pero además la historia ligada más al rancho de la familia de los Argüello, ¿no? Producto de una Ujú. concesión a Santiago Argüello Moraga por allá por 1800, perdón, 29, 1835, ¿no? En la época de la secularización de las misiones, que significó el fin del régimen. Al contrario, por ejemplo, del mito de la leyenda, ¿no? De la tía Juana de Sorabeja, que pues bueno, me da mucha pena decirlo, pero pues es algo que no podemos comprobar. Sin embargo, quizás es un relato más amable, ¿no? Que esto que acabo yo de explicar entre el documento del Simposio de Historia de Tijuana, por allá bueno, el Simposio de Historia Documental de la década de 1970. Es decir, al final del día la gente va a aceptar y va a abrazar lo que más le acomode, lo que mejor le guste, ¿no? Eso es Sí, una no, es realidad, es como un mi conocimiento. abuelita me dijo, mi tía me dijo, ella Exactamente, vio, ¿no? El vecino de mi abuelita, etcétera, ¿no? Y le damos más exactamente. validez a esa, pues a esa transmisión también emocional, toda esa carga emocional que tiene, ¿no? De quien me dijo. Maestro, me gustaría hacer una breve pausa aquí porque voy a leer el chat y quiero invitar a quienes nos están acompañando esta tarde a que se sientan con la libertad de hacer alguna pregunta. Yo me tomé la libertad de invitar a mucha gente que sé que es conocedora o ha escuchado o la historia les apasiona, ¿verdad? Sobre todo esas generaciones, porque también me gustaría preguntarle que nos compartiera más adelante sobre lo que es la relevancia que tiene el Centro Escolar Agua Caliente, ¿no? En la historia de nuestra ciudad. Entonces voy a leer el chat que nos acompañan. Sí, claro. Eh, a ver, muchas gracias. Está con nosotros
La señora Sandra Medina, presidenta del Club Ser Optimista Tijuana Centro. Muchas gracias, Sandra. Berenice Valdés, que nos decía que se escucha muy bien. Gracias, Berenice. Leonardo Pompa, hola, gracias por acompañarnos. Yesenia Obeso, la maestra Elizabeth Pulido, Rubén Michel, la profesora Sonia Verdugo, Violetas de Ciudad de México. Gracias, Violeta, por acompañarnos. Walter, hola Walter, ¿cómo estás? La maestra María Mercedes Veina, gracias maestra, qué gusto tenerla. Yolanda Elizabeth Castro, gracias por acompañarnos. Qué bueno que les está gustando el programa y siéntanse con la libertad de hacerle preguntas, de alguna duda, de lo que hemos escuchado de boca en boca, porque el maestro, bueno, como nos ha compartido, pues él siendo investigador, tiene que también tener referencia documental de todo lo que escuchamos y de todo lo que sí se puede comprobar, ¿no? Él no se puede permitir nada más irse con esta referencia oral de boca en boca, sino realmente ahora como coordinador del archivo, pues ha de tener muchísima información que sí es información documentada, que sí es información de la que se tiene evidencia, ¿verdad? Maestro, quería yo preguntarle también, por ejemplo, digo, una de las leyendas más famosas es la famosa faraona y la famosa bailarina y el fauno y este casino con tanto lujo que hubo, ¿no? Y todo lo que se dice, que vino Al Capone, que propinas, pero de un dineral, que esos candelabros, esas vajillas, la famosa alberca. ¿Qué trascendencia tiene, qué relevancia tiene en la historia de nuestra ciudad el Centro Escolar Aguacaliente? Claro. Pues para decirlo de manera muy coloquial, pues toda la del mundo, figurada y literalmente hablando. ¿Por qué figuradamente? Bueno, por la expresión de toda la del mundo, ¿no? Pero literalmente porque efectivamente es una época en que la prohibición a las bebidas con graduación alcohólica en los Estados Unidos, puntualmente la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, mejor conocida como The Volstead Act o la ley Volstead de este lado de la frontera, pues estaba impactando, ¿no? En las dos fronteras estadounidenses, en la frontera con México, al sur de Estados Unidos, por supuesto, y al norte con la frontera en el Canadá. Entonces, la zona que hoy conocemos como Aguacaliente en realidad se conoce desde el siglo XIX, particularmente su peculiaridad de las aguas termales. Antes de la existencia del Hotel del Aguacaliente, del Hotel Casino del Aguacaliente, existió el Hotel Hidalgo, donde a los turistas, una oleada de turistas que se aprecia en la frontera, en esta frontera a finales del siglo XIX conocida como The Health Seekers, bueno, pues buscaban esa zona justamente para buscar sanación, buscar mejorar su salud o simplemente turistear, ¿no? En algo distinto y además que les ofrece aguas termales. Y digo algo distinto porque pues venían buscando lo típico mexicano, ¿no? The Old and Romantic Mexico, del que se habla desde finales del siglo XIX y sobre todo con la aparición de esa tecnología maravillosa llamada fotografía para llevarse evidencias de los lugares que se están visitando, ¿no? Y etcétera. Pero bueno, pero en el contexto de las prohibiciones estadounidenses que empiezan a finales del siglo XIX, pero que se convierte en un fenómeno legal nacional, pero además social y cultural, puntualmente en la década de 1920, bueno, pues el Aguacaliente es tomado como escenario para construir un casino de alto lujo, ¿no? Un casino, un balneario, un centro recreativo que por supuesto no era para los mexicanos y mucho menos para los tijuanenses, sino era para el turismo de alto lujo, dice el historiador Eric Michael Schanz, no lo digo yo, lo dice él, ¿no? Entonces, y precisamente el lujo y la exclusividad del Aguacaliente por su arquitectura, por los servicios que ahí se ofertaban, bueno, pues atrajo grandes luminarias de la época, ¿no? Luminarias del mundo de la época hollywoodense, por ejemplo, Charlie Chaplin anduvo por acá, y eso eventualmente los llevó al poblado de Tijuana, porque en aquella época una cosa era Aguacaliente y otra cosa era Tijuana, ¿sí? O sea, Aguacaliente no estaba en Tijuana y además no era para los entonces tijuanenses y difícilmente para los mexicanos.
a menos de que uno tuviera la bonanza económica para poder entrar a apostar al agua caliente, ¿no? Algunos dicen, no, mira qué barato. Bueno, pues es que no son los mismos $5 hoy que en aquella época, ¿no? O $100 o $200 o $300, ¿no? Las cantidades, a pesar de que nominalmente son las mismas, ¿no? Pero en poder adquisitivo pues eran muy distintas por cuestiones de inflación y por cuestiones de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, como sea, en el Archivo Histórico de Tijuana, cuando Gabriel Rivera Delgado, buen amigo, gran historiador tijuanense y de Tijuana, por cierto, cuando coordinaba el Archivo Histórico de Tijuana, a mí me tocó ver, gracias a él, un documento pero un documento que no es el típico papel de archivo, ¿no? Estamos hablando de un globo terráqueo, ¿no? Un globo terráqueo de la época, no recuerdo exactamente si de 1900, de la década de 1920 o de 1930, pero señalaba Tijuana y al sur Aguacaliente. Y eso nos dice mucho, porque en la época hablar de Aguacaliente no era hablar de Tijuana. Aguacaliente era algo que estaba al sur de Tijuana o cerca de Tijuana. Eventualmente se convirtió en parte por el proceso de expansión urbana, por el proceso de la historia misma, ¿no? De Maestro, y adopción es cierto que llegaban, maestro, no sé, ¿no tendrá usted oportunidad de iluminar un poco más su habitación? Se nos está oscureciendo, no sé si tenga por ahí una lamparita. Sí, Sí, que sí, nos ayude. déjame, de hecho voy a prender la luz, no lo Sí, quería hacer sí, porque está atrás de mí la lámpara, pero sí, dame un sí, segundito. sí, para que lo puedan ver mejor. Ándele así, muy bien, se ve mejor. Ajá. Maestro, ¿es cierto que llegaban a Aguacaliente en avioneta? ¿Es verdad eso? Sí, 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 por supuesto. De hecho, el Aguacaliente, entre muchas cosas, significó también la existencia del primer aeródromo, que bueno, la historia lo reconoce como aeródromo de Tijuana, pero en realidad no era de Tijuana, era del Aguacaliente para dar servicio a los turistas que querían visitar el Aguacaliente, provenientes principalmente desde California, desde San Francisco, sobre todo de Los Ángeles, ¿no? Para atraer a los músicos que en exclusiva se presentaban en Aguacaliente, o las grandes luminarias hollywoodenses, o también del mundillo de la mafia, ¿no? Es sabido, ahora sí que es Vox Populi, que aquí anduvo Al Capone, ¿no? Y esa es otras cuestiones que también nos permiten hablar Eso no, de entonces eso no hay evidencia de que estuvo Al Capone aquí. Es que esa es una gran discusión porque vaya, tanta gente lo recuerda, ¿no? Que desde la historia oral nos permitimos afirmarlo, ¿no? Ok. Sin embargo, tampoco está comprobado, ¿no? Si existe el testimonio de personas que trabajaron en el agua caliente en esa época, que bueno, dicen que les tocó atenderlo directamente, ¿no? Hay alguna evidencia también por ahí que Al Capone dice el cronista Mario Ortiz Villacorta, que Al Capone incluso estuvo dispuesto a invertir en su propio casino, ¿no? Asociado con otros, por supuesto, en lo que hoy conocemos como la Isla Coronado. Hay Ajá. incluso evidencias de infraestructura de lo que pudo haber sido un casino y un club de yates ahí aquí en Maestro, la Isla Coronado. a, a, Aguacaliente ahorita, bueno, lo conocemos como centro escolar, ¿no? Que es la prepa federal, el área de la secundaria, lo que conocemos aquí, la técnica, que es la ETI, la parte... ¿Esa era original todo Aguacaliente o era mucho más grande? No, era Sabemos más también... grande, ¿Mandé? era más grande, sí. ¿Hasta dónde abarcaba? Para poder comprender lo que fue el complejo turístico del Aguacaliente, la gente recuerda el casino, pero hablar del casino es hablar nada más de una pequeña parte, ¿no? Ujú. Una cuarta o quinta parte del centro turístico y recreativo del Aguacaliente. Es hablar de lo que hoy entendemos como el centro escolar, pero también los bungalows, también lo que todavía denominamos como el hipódromo caliente, ¿no? O sea, ¡Wow! el hipódromo, o sea, era el hipódromo del centro turístico del Aguacaliente, El y el club campestre también. campestre, El campestre. perdón, El campestre era el lo que club le... campestre, sí, el club campestre y esos bulevares que hoy ¿Hasta dónde entendemos. abarcaba, maestro? ¿Será Las Torres, Campestre, Hipódromo? Sí, ¿La Torre de sí, Aguacaliente dónde estaba? donde actualmente está el monumento al libro. Ok. De hecho, la llamada Torre de Aguacaliente, y para allá iba, ¿no? Ujú. Era el faro Emilio Carranza que servía para guiar, ¿no? Los aterrizajes o los despegues del aeródromo, ¿sí? Entonces, el aeródromo era lo que es el Boulevard Salinas. Exactamente. Y todavía hay evidencias de lo que eran los hangares, ¿no? Unos barracones de unas empresas
de vidrios y de pisos, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa, no Ajá. porque no le quiera hacer comercial, sino porque no recuerdo el nombre, Es- pero hay todavía evidencias de estructuras Ajá, sí, sobre el Boulevard Salinas hay, no sé si es Smart and Final o no, que todavía se alcanzan a ver como si fueran hangares, ¿no? Sí, exactamente, a esas estructuras me refiero. Y no es gratuito que, que en las inmediaciones de Aviación ese se llama lugar, también. el fraccionamiento aviación, Esa. precisamente de ahí se deriva el nombre, ¿no? Entonces, pero vaya, repito, insisto, o sea, por ejemplo, el aeródromo no le da, o sea, si de manera secundaria impactaba a Tijuana, bueno, era ganancia, porque no fue pensado para darle servicio a la población de Tijuana, sino Ajá. al agua caliente, ¿no? Que Sí. los visitantes que venían buscando el agua caliente aprovecharan para ir al poblado de Tijuana, y era otra cosa. Por ejemplo, Charlie Chaplin cuando vino buscando el agua caliente. Después se fue a Tijuana y se tomó la foto en el Burrocebra y anduvo. Hay una fotografía sentado en una banqueta, si mal no recuerdo, de madera, más o menos en lo que actualmente es la calle Sexta y Revolución, Ajá. ¿no? Charlie Chaplin y también otro tipo de luminarias, ¿no? Por ejemplo, de Aguacaliente salió Rita Hayworth, mejor conocida en la época del casino como Rita Cancino. Entonces, esa parte evoca cierto glamour y ciertos mitos, ciertas leyendas como la de la faraona, por ejemplo, y otro tipo de leyendas que vaya, quedaron únicamente en recuerdo, pero el Aguacaliente se ha convertido en un gran referente de nuestra historia, sobre todo a partir de que es convertido en centro escolar, ¿no? Bueno, cuando el trabajo y los trabajadores significaron la mexicanización del complejo, porque el 90-95% de los trabajadores y de los servicios y de los que ofrecían servicios en el Aguacaliente eran extranjeros y para extranjeros, ¿no? Eventualmente todo eso se mexicanizó, es hablar de historia del trabajo, es hablar del sindicato. Para Sí. esto hay que platicar con el maestro Iván Vázquez Franceschi, un buen amigo, un buen historiador, que justamente habla de trabajos, habla de sindicatos. Hay que leer los libros y las tesis del doctor José Alfredo Gómez Estrada, que bueno, en paz descanse, un gran historiador, que bueno, su muerte todavía está muy reciente, aunque no fue ayer, pero su muerte sigue estando reciente y muy fresca en la memoria del gremio aquí en Baja California. Hay que revisar las tesis, hay que revisar los libros del doctor José Alfredo, o lo que el maestro Iván Vázquez está investigando, incluso también a nivel doctoral, está próximo a doctorarse. Pero bueno, pero la comunidad abraza al Aguacaliente y lo convierte en símbolo cuando este es justamente convertido en centro escolar. Porque gracias a su conversión a centro escolar, a internado, finalmente le abre las puertas a los tijuanenses, y vaya, en un momento en que era necesaria más educación y otro nivel educativo aquí en Tijuana, porque antes del Aguacaliente únicamente se podía acceder a los estudios primarios. Aquí en Tijuana únicamente teníamos, por un lado, la primaria Miguel F. Martínez, y eventualmente, y por otro lado, y ligada íntimamente a la historia del casino, la exescuela Álvaro Obregón, ¿no? Que fue hecha por el mismo capital que hizo el casino de Aguacaliente, y para eso hay que hablar de Abelardo L. Rodríguez, Ajá. exgobernador de Baja California y eventualmente expresidente de México, y de los llamados varones de la frontera, ¿no? Los que dominaban las industrias del juego, y dice el historiador Eric Shantz, que ya lo había mencionado, las industrias de los placeres arriesgados, ¿no? Baron Long, Bert Bowman, James Crofton, etcétera. Por lo menos esos tres nombres junto a Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Entonces, antes de la expropiación, antes del cierre del Casino del Aguacaliente y su conversión a centro escolar, los tijuanenses, particularmente los de estrato popular, no tenían acceso a la educación más que a la primaria. Los que tenían la oportunidad de salir de Tijuana, de irse a Ensenada por lo menos, o de cruzar la frontera, irse a San Diego, a California, o irse, por ejemplo, a Sonora, Hermosillo, a estudiar la secundaria, o la preparatoria, o la universidad. Dije Hermosillo, pero también hay que hablar de Guadalajara. Hay una gran tradición de universitarios que estudiaron en Guadalajara, en Ciudad de México, pero es que en Tijuana antes de la década de los 50 no había universidad, De hecho, ¿no? también por eso, maestro, es muy raro a veces encontrar gente de la generación de los 40, más o menos, 40, 50, que ya les tocó irse a Guadalajara, a Monterrey, a Ciudad de México,
y muchas veces hicieron ya su vida allá. Ya Sí, no regresaron. exactamente, Entonces exactamente. es raro encontrar gente de entre 70 80 años que, que sean todavía tijuanenses, que hayan regresado a hacer vida de nuevo a Tijuana, ¿no? Sí, Sino se exactamente. quedaron, ya hicieron vida en las ciudades donde estudiaron la universidad. Sí, Una exactamente. pregunta para concluir aquí con lo de Aguacaliente, porque quiero pasar a otro tema que me dio la oportunidad de conocerlo y de escuchar todo lo que tiene que compartir, que fue sobre el proyecto que desarrollaron en el IMAC para conocer la historia por medio del Panteón. Y me gustaría que pudiera compartirlo con el público porque si yo les pudiera explicar la super experiencia que fue ese recorrido que era por 1 hora y que el maestro nos dedicó 2 horas y que se nos fue como si fuera nada. Eh, el casino en sí, maestro, ¿dónde estaba? ¿Era alrededor de la alberca? No, no. Era si la memoria no me falla, si no me equivoco, y estoy hablando, casi estoy seguro de lo que voy a decir, en lo que hoy conocemos como la secundaria Lázaro Cárdenas, la secundaria, mejor Uh-huh, conocida como la Poli, uh-huh. ahí estaban los salones de juego, ¿sí? Oh, ok. El más el más emblemático, el que más se recuerda por su lujo, el Salón de Oro, pero si no me estoy equivocando, eran tres salones de juego, tres salones de apuestas, ¿no? Al fondo, el hotel, en las instalaciones que hoy ocupan, o bueno, el espacio, porque ya no están las instalaciones, el espacio que hoy ocupa la secundaria técnica número 1, mejor conocida como la ETI o la ETIC 24, que por cierto, ahí hice mi secundaria y por eso quería estar en la prepa federal, porque pues, ahí Uh-huh. crecí, ahí tomé conciencia de ciertas cosas, pero bueno, y en la preparatoria federal, ¿no? En lo que actualmente entendemos como la preparatoria federal, bueno, además de la Fuente del Fauno, recién restaurada, Uh-huh. recién reconstruida, recién entregada por el Patronato Pro Restauración a la Prepa Federal y la Prepa Federal a su vez, ¿no? A la comunidad tijuanense, aunque bueno, las reglas del juego y de visita pues las va a poner la Prepa Federal porque no es un espacio abierto al Sí. público general, sí a la población estudiantil, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ahí Uh-huh. el buen tino del profesor Cruz Olín, híjole, mis respetos y mis saludos por la visión que ha tenido para preservar a pesar de muchas cosas y particularmente la cuestión económica, ¿no? Pero bueno, en lo que hoy entendemos como la prepa federal, la Fuente del Fauno, pero también el balneario, ¿no? Que hablar del balneario, bueno, sí, la alberca que hoy podemos apreciar y que la comunidad estudiantil no hasta hace mucho poder disfrutar, y digo no hasta hace mucho por el tema del COVID, pero también cuestiones que tuvieron que reparar y tuvieron que volver a restaurar ahí en la alberca de la Prepa Federal, pero también implicaba un spa, ¿no? Espacios que van de la Fuente del Fauno a la alberca, ¿no? Spa, salas de masaje, barberías, estéticas, boutique de souvenirs, pero también talleres, ¿no? Lavanderías, la chimenea, que pues hoy, el Mm, minarete, ¿no? el El minarete. minarete, que es uno de los grandes símbolos, uno de los grandes vestigios del Aguacaliente, en realidad era una chimenea de las lavanderías. Entonces, y volviendo a los temas de los mitos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que había túneles para traer a invitados especiales o que por ahí se pudiera fugar al cajón. Eran túneles de servicio, ¿sí? Para poder, para no, era tanto el lujo del agua caliente, tanto el glamour, insisto, ¿no? O sea, no estaba pensado para cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, ¿no? Para no lesionar su vista con los empleados, por no decir que por la servidumbre, porque no era servidumbre, eran empleados, los servicios se movían en buena parte de manera subterránea. Y digo de en buena parte porque no todo era por ahí, ¿no? Uh-huh. Y además también las cuestiones de mucha de la funcionalidad del agua caliente era subterránea. Ajá. Entonces, por eso, pero la gente por esas estructuras subterráneas, pues ha desarrollado el mito de los túneles que cruzaban la Sí. frontera, que llegaban hasta el Sí. Oiga, hipódromo. maestro, ¿y era propiedad privada? ¿Quiénes eran los propietarios de todo eso? Sí, de hecho, los acabo de mencionar, por Perdón. supuesto que era propiedad privada, era una coinversión, no recuerdo el nombre, la compañía del agua caliente, ¿no? La compañía turística del agua caliente, no recuerdo el nombre exacto. Pero se conocen si eran X cantidad de socios. Sí, 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 sí. Por lo menos los cuatro grandes socios, los cuatro grandes capitalistas del agua caliente, Uh-huh. Abelardo L. Rodríguez, ya lo Uh-huh. mencionábamos, exgobernador, expresidente, y los llamados varones de la frontera, Barón Long,
Bert Bowman y James Crofton, ¿no? Y además otros asociados menores que ellos tenían, ¿no? Perfecto. De hecho, hay evidencias, por ejemplo, en la colección André Williams, ¿no? En la colección André Williams, un suizo que pues es más tijuanense que muchos que andan por ahí o que andamos por ahí, un gran coleccionista de Ajá. postales y de cosas de Tijuana y del Aguacaliente, pues él tiene evidencias de que pues se vendían bonos y acciones del Aguacaliente, ¿no? Muchos de los que actualmente son socios del Club Campestre, sus bonos derivan de la época del Aguacaliente, ¿no? Wow. Bonos que han comprado, que han vendido o que han heredado, ¿sí? A partir de 2 o quizá 3 generaciones, ¿no? Por lo menos 3 generaciones. Entonces, desde allá se pueden rastrear algunos de los linajes, por decirlo de alguna manera, aunque la palabra no me gusta mucho, pero bueno, ya lo sé. Algunos de los linajes de los socios del actual Club Campestre, ¿no? En su origen, pues eran socios de el Aguacaliente. Sí, Pero por claro. supuesto era propiedad privada, ¿no? Era propiedad privada, una compañía encabezada por los personajes que acabo de mencionar. Por eso precisamente el gobierno federal, encabezado por Lázaro Cárdenas del Río, tuvo que expropiar, ¿no? Expropiar el Aguacaliente, que era propiedad privada, para convertirlo en un bien público, ¿no? Y ese bien público se transformó en el Instituto Técnico Industrial, actualmente el Centro Escolar, ¿no? Que pues le dio la oportunidad a muchos tijuanenses, pero también a muchos migrantes recién llegados, de poder estudiar algo más que la primaria. Por eso es recordado con mucho cariño por cierta generación o por ciertas generaciones de tijuanenses, porque vaya, eso, o sea, eso finalmente logró abrir sus puertas y democratizar la vida al interior de la Aguacaliente, ¿no? Sí. Qué Porque interesante, maestro, dio qué la interesante. oportunidad de estudiar a muchos tijuanenses, hombres y mujeres, y sobre todo de las clases bajas y populares, Qué ¿no? Que no tenían la interesante. oportunidad de irse fuera a estudiar. Así es. Y ya nos permitió que muchos nos quedáramos aquí. Sí, Ay, qué efectivamente. interesante. Maestro, mencionaba ahorita que yo tuve la oportunidad de conocerlo en un proyecto que hizo el Instituto Municipal de Arte y Cultura, donde, y me gustaría mucho, yo sé que ahorita obviamente la pandemia y probablemente se suspendió antes de que iniciara la pandemia, no recuerdo ahorita exactamente el mes y el año, por ahí se anda Juan Carlos, que fue el contacto, Juan Carlos, que nos ayudara a recordar en qué día, en qué fecha, pero quiero platicarle al auditorio que recibimos una invitación donde el IMAC nos invitaba a conocer la historia de nuestra ciudad a través del panteón. Y este fue el panteón número 1, si no me equivoco, ¿verdad, maestro? Sí, correcto, fue en el A mí panteón me número gustaría 1. que nos relatara de dónde surge la idea de que fuera por medio del panteón. Una. Dos, eh, cómo escoger el panteón, ¿sí? Y también conocer esta parte de usted como historiador, de cómo se preparó para recabar toda esa información y registrarla, porque fue una narrativa muy interesante donde pudimos aprender, además de las leyendas, hechos documentados, la cuestión de la migración, tragedias que sucedieron en nuestra ciudad, como fue el incendio del Coliseo, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Sí? Del Coliseo, como fue la muerte de varios infantes en un periodo X de tiempo debido a la leche. Vimos también la cuestión de Juan Soldado, ¿no? Esta gran historia que muchos abrazan y que lo tienen a esta persona incluso como alguien al quien le atribuyen milagros. Dónde cayó, dónde cayó, dónde está su tumba. Conocimos también que están ahí gente que ha sido parte de la historia de Tijuana, perdón, de la historia nacional, ¿verdad? Etcétera, etcétera, deportistas, migrantes de la comunidad etcétera, etcétera. La cuestión libanesa también, los migrantes libaneses. Entonces, me gustaría mucho que pudiera usted compartir cómo surge este proyecto, de dónde sale la idea de escoger un panteón para narrar la historia y por qué ese panteón, ¿no? Porque, por ejemplo, acá por Benítez hay uno, ¿no? No sé si sea el más antiguo, desconozco. Ahora sí que lo escuchamos, maestro. Claro. Pues antes que nada, debo decir que es un esfuerzo, es una idea
del actual coordinador de vinculación educativa y servicios escolares, nuestro buen amigo, nuestro buen compañero Juan Carlos Domínguez, ¿no? Juan Carlos, pues un día simplemente, digo bajó porque la oficina de vinculación está en el segundo piso del IMAC, el archivo histórico, mi oficina, por lo tanto su oficina, bueno, pues está en el primer piso, en la primera planta del antiguo Palacio Municipal, sede, por supuesto, del Instituto Municipal de Horticultura. Pues si un día simplemente bajó y me buscó, tocó la puerta y me dijo, oye, pues traemos este proyecto, ¿no? De narrar la historia a través de los panteones, ¿no? Porque vaya, y no cualquier panteón, o sea, los panteones municipales, ¿no? Y eso tiene una carga simbólica muy interesante, porque en los panteones municipales, bueno, además de residentes viejos de la ciudad de Tijuana, pues también gente que pertenece a la clase popular, ¿no? Ahí están enterrados. Ese tipo de ancestros, por decirlo de alguna manera, pues ahí literal y figuradamente, pues ahí descansan sus huesos, ¿no? Descubrimos que los panteones son lugares de memoria, porque una tumba nos puede decir mucho de una persona, pero también de una época, de ciertos pasajes de la historia, nos permiten abordar mitos, leyendas, que ya comentabas a Juan Soldado, pero también, por ejemplo, la leyenda de la Enriqueta, ¿no? Pero también es hablar de la comunidad china, de la comunidad libanesa, de fenómenos de salud y salubridad pública que sucedieron en Tijuana. Entonces, Juan Carlos escogió el panteón número 1 porque dentro de los panteones municipales es el más viejo, por nomenclatura, ojo, por nomenclatura, pero no por trayectoria en el tiempo. De los panteones que están dentro de la mancha urbana de Tijuana, el más viejo es quizá el que ahorita está en el Boulevard Federico Benítez, por ahí cerca de una universidad privada, ¿no? La Universidad de las Californias Internacional, para mejores señas y no por hacer el comercial. Aunque bueno, la Universidad de las Californias la recuerdo también con mucho cariño porque también di clases ahí, en esa universidad, y ahí dejé muy buenos alumnos, muy buenos amigos, perdón, y varios de mis exalumnos, pues ya graduados, hoy son buenos amigos míos, ¿no? Un saludo a todos, por cierto. Entonces, cerca de esa universidad está ese panteón sobre el Boulevard Federico Benítez. Si en el panteón número 1 encontramos tumbas de la década de 1920, 30 y sobre todo de 1940, 1950, en el panteón número 6, si no me estoy equivocando, que es el que está en el Federico Benítez, y si me equivoqué, pues por favor alguien corríjame, encontramos tumbas de antes de 1920, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dentro de la mancha urbana. Pero si atendemos lo que comprendemos como Tijuana, en la suma de su urbanidad y de su ruralidad, definitivamente el panteón del antiguo poblado Cueros de Venado, allá por el Boulevard 2000, lo que hoy entendemos como el Boulevard 2000, que por cierto, debo mencionar que en Cueros de Venado está Rancho Casián, ¿sí? El Rancho Casián es el escenario al cual yo me acerqué por vez primera al rodeo y al mundo vaquero, y eso me llevó a hablar de misiones, de tradiciones, etcétera, ¿no? Pero justamente cerca de Rancho Casián está un fraccionamiento, Los Venados, ¿sí? Que hace alusión al viejo nombre de esa área, de esa localidad, ¿no? El antiguo poblado Pueblos de Venado. Y es antiguo poblado porque por sí mismo era otro pueblo, ¿eh? Hoy es parte de Tijuana, eventualmente se convirtió en parte de, porque la mancha urbana se acercó a él, pero sobre todo cuando se definió el fondo legal de la ciudad, que ese es otro tema, ¿no? Tijuana no siempre ha sido lo que hoy es en extensión y tampoco en nombre, pero bueno, ahora sí que esa es otra historia, ¿no? Entonces, allá en el antiguo poblado Cueros de Venado hay un panteón que de alguna manera sigue siendo un panteón particular, pero es el más viejo dentro de lo que hoy comprendemos como Tijuana. Y allí hay tumbas de mediados del siglo XIX, de 1850, 1840, 1830 todavía. Y si nos vamos al interior de Cueros de Venados, hacia Santo Domingo, hacia Rancho Gilbert, etcétera, hay panteones particulares todavía más viejos, ¿no? Entonces, en esa reflexión que estamos compartiendo, ¿no? Bueno, Juan Carlos se convenció de que los panteones nos pueden enseñar mucho sobre el pasado de nuestra localidad, ¿no? Y ahora sí que, y perdón por la expresión que voy a utilizar, como el historiador en turno en el IMAC, pues es su servidor, aunque bueno, en el archivo histórico también colabora otra historiadora, Luisa Trampe, ¿no? Mi compañera y amiga, que bueno, Luisa es
Ella es la encargada del acervo documental y su servidor pues es el coordinador del archivo, ¿no? Se acercó a nosotros y de pronto Luisa del recorrido, de pronto es tu servidor, y bueno, el día que ustedes fueron me tocó a mí atender el grupo por invitación de Juan Carlos. Sí hay un guión establecido para dar ese recorrido, sin embargo es producto de la investigación histórica, ¿no? Si a eso le sumamos, y perdón por lo que voy a comentar, ¿no? Pero si a eso le sumamos el conocimiento y la convivencia que en lo personal, pero también en lo profesional he tenido con la historia de Tijuana, bueno, pues el resultado es el que amablemente nos compartes, y pues muchas gracias por lo que, por la opinión que nos diste de ese recorrido, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una época pre-COVID, ¿no? Antes de la pandemia, cuando las actividades eran 100% presenciales, y que bueno, pues todavía estábamos lejos de imaginar esta cuestión de la sana distancia, ¿no? Y de estar interactuando con cubrebocas y a 1.5 metros de distancia entre persona y persona, ¿no? Pero vaya, en la conciencia de que los panteones, ¿sí? Son depositarios de personajes y de historias, bueno, pues una tumba o 10 tumbas o 100 tumbas o más nos dan la oportunidad de hablar no de una historia, sino de 2, 10 o quizás 100 historias que en su conjunto nos pueden dar una visión diferente de lo que comprendemos como Tijuana. Porque ese día hablamos de todo menos de historia política, menos de historia económica. Hablamos de la comunidad, hablamos de mitos, hablamos de leyendas, hablamos de personajes, ¿no? Hablamos de eventualidades que radican y residen en la memoria colectiva, pero probablemente no en eso que nosotros conocemos como la historia de Tijuana, porque vaya, así como existe una historia oficial para hablar de México, de nuestro país, también existe una historia oficial para hablar de Tijuana. Una historia consensada por ciertos personajes, por ciertos tipos de historiadores que, bueno, de pronto han dejado de lado, ¿no? La historia de la comunidad, la historia de los barrios, la historia de las colonias, la historia de los microempresarios, la historia de los migrantes, que vaya, precisamente por los distintos tipos de historia y los distintos historiadores que habemos estudiando esto llamado Tijuana, bueno, hoy por hoy lo podemos ir comprendiendo de manera más integral. Entonces, palabras más, palabras menos, pues esa es la intención de ese recorrido, ¿no? Que bueno, fue pensado por Juan Carlos, por la coordinación de vinculación educativa y por sus promotores como Elizabeth Pineda, por ejemplo, o como Masabi Castorena. Fue pensado principalmente para las escuelas, para los niños de cierta edad, de cierto nivel educativo, pero también para los adultos, ¿no? También para los profesores o para aquellos gustosos de la historia y enamorados del pasado de Tijuana, ¿no? Porque nos ofrece la oportunidad, un panteón o los panteones de Tijuana nos ofrecen la oportunidad de hablar de esas historias que no figuran en los libros de historia de Tijuana, ¿no? Así, no, y además, bueno, finalmente tenemos siempre en lo que es educación básica, específicamente en primaria, solamente se aborda historia de Baja California en tercer grado, ¿sí? Y obviamente, pues de los diferentes municipios, no nada más de nuestra ciudad, ¿verdad? Y bueno, este programa tuvo que ver con precisamente celebrarle su cumpleaños a Tijuana, su 132 aniversario, y poder conocer más de esta historia. Para mí, el mencionar esto del panteón, y lo quería compartir con el auditorio, ojalá que puedan volverlo a retomar en un futuro no muy lejano. Fue muy enriquecedor porque en el grupo, le comparto al auditorio, en el que íbamos nosotros, que éramos alrededor de unas 15 personas, pues solamente habíamos 2 que conocíamos en su momento el cine Bujasán. Y fue hasta simpático porque cuando el doctor empieza a relatar, dando por hecho que todos sabíamos sobre el cine Bujasán, pues resulta que nada más éramos 2. Y el resto del grupo era de Plaza Río para adelante, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la historia de nuestra ciudad, el poderlo transmitir también a las nuevas generaciones, y qué mejor que pues nos llegue de personas preparadas, documentadas, saber y poder diferenciar qué sí está documentado y qué es parte de esta historia oral que se va transmitiendo y que también es muy rica. Pero como nos decía el doctor, no necesariamente está documentada, no necesariamente es verídica, y nos gana la emotividad. Nuestra ciudad, ya nos decía el doctor,
no hay que comparar las manzanas con manzanas, y obviamente así como puede ser una ciudad bebé comparada con muchas a nivel nacional, ni se diga internacional, también es madura en otros campos como lo es la migración, como lo es el tránsito en la frontera, etcétera, etcétera. Pero hay que aprender a conocerla. Somos una ciudad que generalmente es tomada mucho por tránsito, con mucha migración, recibimos todos los días muchísima gente de fuera y a veces falta un poquito de arraigo, pero conocerla nos va a permitir quererla mucho, porque merece que esta ciudad se siga construyendo para que todos vivamos mejor en ella, ¿no? Y que además es muy noble y nos da muchísima, muchísima abundancia en diferentes aspectos. Y doctor, bueno, pues ya estamos por llegar al final de nuestro programa. Y usted, bueno, al ser coordinador del archivo, imagino que ha sido hasta curador de material gráfico. Imagino que en esta experiencia ha también descubierto o encontrado datos interesantes. A mí me gustaría preguntarle si hay algún dato que usted pudiera o estuviera en calidad de podernos compartir, que la mayoría de la gente no supiéramos, como dato que a lo mejor a usted le haya sido curioso encontrar en toda esta información que a la que usted tiene acceso de manera directa. Sí, híjole, pues es una pregunta interesante, pero mi respuesta va a ser más que sesgada y va a ser muy justa, porque he podido encontrar datos que saltan a la vista por mis intereses de investigación. Ajá. Ya ahora sí que como historiador, por un proyecto, gracias a un proyecto que está encabezando la Secretaría de Cultura a través de su Dirección de Patrimonio y Culturas Populares, de documentar el pasado urbano de Baja California desde finales del siglo, desde finales del siglo XIX y por lo menos hasta la década de 1950, encontramos un mapa en donde, vaya, son croquis hechos a mano que sirvieron, que servían y eventualmente sirvieron para definir precisamente las disputas entre los descendientes de Santiago Argüello por la propiedad del antiguo rancho Tijuana, ¿no? Uh-huh. La localización de ciertas casas, de ciertos aguajes, de ciertos puntos que en esa época, estoy hablando de antes de 1889, de la década que abarca 1820 hasta 1880. Pero me llamó la atención que en lo que hoy entendemos como la colonia Buenavista, ¿sí?, ya se hablaba, ojo con lo que voy a decir, se hablaba del sitio del antiguo rodeo, ¿no? Entonces, eso eventualmente a mí me ha permitido decir de que, bueno, pues Tijuana, por supuesto, siempre ha sido y de alguna manera siempre va a ser tierra de ganaderos, pero sobre todo tierra de vaqueros, ¿no? Porque de pronto, por los intereses, y cuando digo intereses, lo digo de buena manera, ¿no? Por los intereses, porque vaya, no todos los historiadores estudiamos el mismo tema, ¿no? Ajá. Así como existen distintos tipos de historia, habemos quienes nos especializamos en un tema, hay quienes en otro, y por eso de pronto no prestamos atención a ciertos datos o a ciertos argumentos, porque pues no lo tenemos en el radar, ¿no? Por los problemas de investigación que estamos atendiendo. Entonces, para mí encontrar eso en un contexto de 1820, 1830, y que en la época ya se hable del sitio del antiguo rodeo, me dice, bueno, pues entonces, ¿desde cuándo en Baja California se utilizaba la palabra rodeo? En el entendido que en lo que hoy comprendemos como México, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, lo que hoy comprendemos como México, y bueno, lo que componía hablar de la antigua Nueva España, ¿no?, que por lo menos hacia el norte y particularmente en el noroeste, pues es hablar hasta la bahía de Vancouver, en el actual Canadá. La palabra rodeo está mencionada y está reglamentada desde el siglo XVI en los consejos de Mesta de 1535. Por lo tanto, la palabra rodeo y la actividad no es estadounidense y no es un show que inauguró Cody Buffalo Bill por allá por 1850, 1870. No, la palabra es novohispana, es mexicana y además la encontramos en el contexto de Baja California previo a la fundación de las ciudades. Entonces, para mí, por ejemplo, es un dato interesante, ¿no? O por ejemplo, recientemente, y gracias a donaciones documentales que hizo el maestro Jorge Martínez Cepeda en una de las épocas de la coordinación de Gabriel Rivera Delgado,
que bueno, es el fundador del archivo histórico y es el coordinador que más tiempo para bien del archivo ocupó la coordinación, una serie de documentos que bueno, nos dan más luces sobre lo que significó el litigio por el Rancho Tijuana entre los descendientes de Santiago Argüello cuando su viuda Pilar Ortega todavía estaba viva. Pues esos documentos los tenemos en el archivo histórico y son documentos que prácticamente son inéditos, además de las fotografías que hemos tenido a bien estar publicando en las redes sociales del Instituto Municipal de Horticultura, puntualmente la cartelera cultural del IMAC, y bueno, también en la página Facebook del Archivo Histórico de Tijuana. Fotografías de negocios que nos hablan no únicamente de la migración y de pioneros de los servicios en Tijuana, sino de que vaya, por razones de promoción de la imagen en favor de lo que el turista venía buscando, pues ha prevalecido la imagen del Old México, puntualizado, sintetizado en la Avenida Revolución. Esto es hablar de cantinas, hablar de cabarets, hablar de casinos, además, por supuesto, del Aguacaliente, porque el Aguacaliente no fue el único casino en la época, ¿no? Hay anteriores y más antiguos a pero bueno, por las cosas que ya mencionábamos, pues el Aguacaliente prevalece en el imaginario colectivo, ¿no? Y se le ha prestado mucha más atención que a los demás. Pero vaya, si había 10 cantinas, si había, y además de las 10 cantinas, si había 10 casinos, había 20 tiendas de abarrotes, había 20 heladerías, había 20 sastrerías, había 20 garages, ¿no? Es decir, como el comercio encabezado por mexicanos, pero también por migrantes asiáticos, chinos, japoneses, también españoles y de algunas otras partes de Europa, ¿no? Los comercios y por lo tanto las empresas encabezadas por mexicanos y por extranjeros no estadounidenses, ¿no? En su mayoría, en realidad eran mayoría, ¿no? Y estaban orientadas a satisfacer la vida cotidiana de la comunidad que sí vivía en Tijuana y que no únicamente venía a visitarla durante los fines de semana, ¿no? Durante un holiday, o para venir buscando, repitiendo las palabras de Eric Michael Chance, las industrias de los placeres arriesgados, ¿no? Y lo comento con cierto orgullo, pero también con cierta vergüenza, ¿no? Porque de encontrar esas fotografías, ¿no? Y gracias a las fotografías, ir a la historiografía que producen historiadores como, por ejemplo, se me fue el nombre, bueno, además de Paul Vanderwood, ya mencionaba Eric Michael Sands y otros historiadores del Colegio de la Frontera Norte, y también aquí como Jesús Méndez Reyes del Instituto de Investigación Históricas. Bueno, las fotografías en lo personal me llevaron a la historiografía y comprender esto, ¿no? Que hablar de la etapa formativa de Tijuana no es únicamente hablar de la prohibición o de la leyenda negra, sino también es hablar de la historia de una comunidad. Y ojo, yo como historiador defendía la hipótesis de la leyenda negra. ¿De la qué? Perdón, no lo alcancé a escuchar, doctor. ¿De la qué? Como historiador yo defendía las hipótesis que van más encaminadas hacia las industrias de los placeres arriesgados, ¿no? La leyenda negra de que, bueno, la economía se debe al impacto de la ley Volstead, de la prohibición, pero quizá vaya de la mano, ¿no? Porque no podemos comprender a Tijuana sin el impacto económico de esa ley, pero también es hablar de la historia de una comunidad que tenía vida cotidiana y que, bueno, pues es hablar desde el principio de migración, de servicios, gracias a la fotografía, gracias a los documentos y, bueno, lo que ya comentamos también que hemos encontrado en mapas, en croquis, cuando la tierra estaba en disputa por los herederos de Santiago Argüello, porque el primer propietario, aunque fuera una concesión, ¿no? El considerado como primer propietario del rancho Tijuana, pues murió sin testamento, ¿no? Cede los títulos de propiedad en albacea a su viuda, Pilar Ortega. Cuando ella se muere, el asunto queda sin solucionar y los descendientes empiezan a pelearse por todo, ¿no? Pero haber encontrado esos mapas que nos hablan del proceso antiguo y de detalles como del rodeo y además de fotografías de los años 20, bueno, contextualiza mucho, ¿verdad? Doctor, yo quiero agradecerle tanto porque ha sido sumamente enriquecedor y además la demanda que hicimos de sus conocimientos a nivel general, porque en la historia de Tijuana pues está la industria, como dijo usted, ¿no? Pero está está la cuestión de los vaqueros, se puede abordar por la cuestión de la migración, la cuestión de los vaqueros, la cuestión de la leche,
La cuestión férrea también, ¿no? Cómo llega el ferrocarril, la migración de los libaneses, de los chinos, etcétera. Y usted, yo sé que lo exprimimos, doctor, porque nos logró dar esta contextualización de muchos temas que, como mencionó, se pueden abordar específicamente y lo han hecho los historiadores a partir de sus intereses personales. Yo quiero agradecerle mucho y saludo también a todos los vaqueros, gracias, porque mucha gente piensa, como usted mencionaba, que los vaqueros vienen solamente del exterior y ya vimos que aquí desde hace muchísimos años ya se maneja el término y de dónde viene, ¿no? Y entonces hay que asumirlo también como parte de nosotros y de nuestra cultura. Alguien del público está recomendando su libro, doctor, que es... y quiero hacerle esta pregunta porque también la tenía en su semblanza para que nos oriente. ¿A qué se refiere con leyenda blanca, doctor? Claro. Bueno, pues existe todos sabemos que existe una leyenda negra sobre Tijuana, ¿no? Ajá. Pero bueno, no solamente sobre Tijuana, sino sobre la frontera México, Estados Unidos en lo general, incluso sobre Iberoamérica en lo regional o en lo internacional según se vea, ¿no? La leyenda negra puntualmente es una invención inglesa para descalificar todo lo español. En una época en que los ingleses le empezaron a disputar el mundo a España, y estoy hablando del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, para ser más puntuales, ¿no? Por herencia, los estadounidenses construyeron una leyenda negra en contra de todo lo mexicano. En la época de la prohibición, porque es una época de moralización, tanto en Estados Unidos como en México, hay que decirlo, así como hubo campañas antialcohólicas en Estados Unidos en el contexto de 1920, anterior a eso todavía, también en México hubo programas de limpieza de imagen y de limpieza moral en el contexto propio del término de la Revolución Mexicana, ¿no? Entre la época de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Entonces la frontera estaba en medio de dos discursos, de dos proyectos nacionalistas de modernización basado en la moral, por un lado moderna estadounidense y por otro lado revolucionaria mexicana. Entonces se confecciona un discurso descalificador y estigmatizante que decía que la frontera es lo peor del mundo, y dentro de la frontera lo peor pues era Tijuana, por todos los capitales que atrajo, esas industrias de los placeres arriesgados de las que habla Eric Michael Chance. La realidad, ojo, la realidad de esa economía, ¿no?, que era una parte de la realidad de Tijuana, bueno, produjo esa leyenda negra, que repito, es un discurso descalificador y estigmatizante en medio de dos proyectos nacionales que involucraban la moralización de la sociedad para poder decir que éramos una sociedad, valga la redundancia, pues moderna o modernizada. Entonces, la antítesis de la leyenda negra, si la leyenda negra dice que esto es lo peor del mundo, la leyenda blanca va a decir todo lo contrario, ¿no? Va a decir que es lo mejor del mundo. Que bueno, en este caso Tijuana, pues no únicamente es hablar de cantinas, de prostíbulos, de hipódromos, de casinos, es hablar de trabajo, de comunidad, de familia, de valores, de iglesia. De hecho, el término de leyenda blanca es un concepto que fue acuñado, pero no desarrollado por el historiador Antonio Padilla Corona. Él decía que la leyenda blanca era un ideal de historia, justamente, era un ideal de historia, ¿no?, que tuvo una profesora de Tijuana llamada Josefina Rendón Parra, que la comunidad antigua de Tijuana, bueno, recuerda con mucho cariño por los años que le dedicó al magisterio, justamente en la escuela primaria Miguel F. Martínez, pero también por su promotoría y su activismo histórico, social y además cultural. Una férrea defensora de la tesis, ¿no?, de que Tijuana es heroica, de lo que sucedió en 1911 en Baja California, en Tijuana, obedece a la... Y que pocos conocen, ¿no? Tenemos monumentos, doctor, que pocos conocen, como la Defensa, que es el que está, lo que era el antiguo toreo sobre el bulevar, y tenemos también los famosos arcos que están ya acá llegando casi a la escuela 20 de noviembre, ¿cierto? Sí. Sí, correcto. Ajá, conocemos poco de esos monumentos que vemos todos los días y no sabemos qué parte de la historia tan importante de nuestra ciudad juega.
Doctor, quiero agradecerle muchísimo, hemos llegado al final del programa, quiero leerle los últimos comentarios, muchas gracias, hemos recibido comentarios muy positivos y dice Gracias. Yesenia Obeso, el doctor Josué Beltrán está muy bien preparado, recomiendo mucho su libro, Cómo deben mirarnos los tijuanenses y su leyenda blanca, y próximamente saldrá su libro sobre vaqueros. Y doctor, ya para cerrar nada más, ¿alguna invitación de proyectos que traiga ahorita, en este caso usted que está colaborando con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, para invitar al auditorio a acercarse a conocer más sobre toda esta historia tan interesante de Tijuana? Claro. No, pues antes que nada, muchas gracias por los comentarios, de nueva cuenta por la invitación recibida para participar en el programa. Ha sido un reto, hablar de muchas cosas, pero de una sola a la vez, que pues es la historia y puntualmente hablar de Tijuana, ¿no? Pero bueno, pues estamos todavía en el mes de aniversario, ¿no? El pasado 11 de julio fue puntualmente la fecha en que celebramos el 132 aniversario de Tijuana, pero a lo largo de todo el mes hemos tenido actividades a través del Ayuntamiento de Tijuana, pero también y puntualmente a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que bueno, nos han permitido celebrar a la ciudad, ¿no? Los invito a estar al pendiente de la cartelera cultural del IMAC para ver las actividades pendientes en lo general, pero en lo particular sí los quiero invitar a una transmisión de un estreno vía Facebook, tanto de la cartelera cultural del IMAC como de la página del Archivo Histórico de Tijuana, donde vamos a hablar de historias y memorias. Tijuana y el Hotel San Francis de Tijuana, que es un tema pendiente que tenemos hablando precisamente de patrimonio cultural tangible de la ciudad de Tijuana. Algunos especialistas y su servidor, como el historiador Hilario Castillo, especialista en historia urbana de Tijuana, el promotor cultural Roberto Lango y el especialista en patrimonio Carlos Villaseñor, bueno, van a hablar, yo únicamente moderé el conversatorio, es un conversatorio, van a hablar el próximo martes 27 de julio a las 6 de la tarde a través de esa transmisión de este estreno en Facebook, van a hablar del tópico de la historia de la memoria, de qué y por qué consideramos como patrimonio cultural en Tijuana y para de lo general irnos a lo particular, que es el caso del San Francis. Mucha gente piensa que están demoliendo ese histórico edificio, pero no, lo están reacondicionando, lo están restaurando, lo están reconstruyendo sus dueños. ¿Qué está dónde ubicado, doctor, exactamente para las nuevas generaciones? Claro, sobre la calle Segunda, entre la Revolución y la Madero, ¿no? Ahí está el Hotel San Francis. Su ubicación original era la esquina de la calle Segunda y Revolución, ¿no? Pero cuando la empresa de la familia González construyó el hotel comercial, lo movió metros atrás hacia la calle Segunda para llegar hacia la calle Madero. Hay que comentar que ese edificio de madera fue el primer edificio de 2 pisos que tuvo Tijuana, y además uno de sus primeros hoteles en forma. Digo uno de sus primeros porque no fue el primero, ¿no? Ya había antecedentes de otros hoteles como el Hotel Hidalgo, pero bueno, eso ya es hablar fuera del poblado, ¿no? Y además es un hotel, es un edificio que se compró en San Diego, se transportó a Tijuana y acá fue rearmado por la familia González, por don Miguel González puntualmente. Y bueno, además de hablar de esa historia, es un edificio que ya de los pocos que ya son casi centenarios, junto, por ejemplo, al antiguo Palacio Municipal. Y bueno, es un tema de patrimonio cultural, pero también de historia y memoria, y es una actividad junto con otras que el IMAC ha organizado y el Ayuntamiento de Tijuana para conmemorar el 132 aniversario de Tijuana. Ay, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo y todos los conocimientos que compartió con nosotros el día de hoy. Hemos finalizado ya nuestro programa. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todo el auditorio que nos acompañó. Fíjese, casi nos aventamos las 2 horas. Yo sabía que escucharlo es muy placentero y toda la narrativa, y nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero, ¿verdad? Pero ojalá que nos haga llegar pronto para poder compartir con nuestro auditorio sobre su libro. Sobre todo me interesa mucho la comunidad de vaqueros, hacerle llegar a todos ellos esta información que se va a ser muy, muy valiosa.
Y bueno, una invitación a quien se conecta fuera de nuestra ciudad para que nos conozca, para que sepan que no nada más somos una ciudad de paso, que también tenemos historia y tenemos muchísimo que ofrecer, que en Tijuana también hay mucha gente preparada, pero hay que aprendernos a conocer, ¿no? Todos estos tesoros que tenemos ocultos en nuestra ciudad. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar el programa? No, únicamente darle las gracias nuevamente por la invitación, sobre todo para ti, ¿no? Por el seguimiento puntual que tuviste a partir de la invitación personal, directa, y bueno, pues para poder llegar al día de hoy a esta transmisión. Y pues gracias, simplemente gracias a ti y al público por la paciencia y la buena disposición por escucharnos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Yo estoy segura que cerramos el día de hoy con una información muy importante y que el doctor permitió no que nos cayera un 20, que nos cayera muchísimo. Y de nuevo la invitación a conocer nuestra ciudad y sus tesoros. Y bueno, les recordamos también que tenemos un correo electrónico donde pueden escribir sus propuestas de programa, sus propuestas de tema. Nos interesan muchísimo. El correo electrónico es programael20@gmail.com, o nos pueden escribir aquí mismo por la página de Facebook. Siempre estamos muy atentos. Gracias por su participación y por acompañarnos hasta el final del programa. Que tengan muy buenas noches. Agradecemos de nuevo al Instituto Celestín Freinet su apoyo para llevar nuestro programa a su comunidad. Que tengan muy buenas noches.